Hola a todos, como recordáis en la lección anterior definimos que era la energía potencial gravitatoria que adquiere una masa cuando la ubicamos o la situamos dentro de un campo gravitatorio que genera otra masa. Bueno, pues hoy vamos a estudiar un concepto muy parecido, pero dentro de un campo eléctrico que genera una carga Q. Dentro de un campo eléctrico que genera una carga Q, también vamos a definir lo que es la energía potencial, en este caso energía potencial electrostática, ya no gravitatoria, energía potencial electrostática que adquiere una segunda carga Q' cuando la ubicamos o cuando está situada en un punto cualquiera del campo generado por la carga Q. Antes de todo vamos a comparar las similitudes que hay entre el campo gravitatorio que genera una masa m a su alrededor y el campo eléctrico que genera una carga Q a su alrededor. En primer lugar, las fuerzas que generan, tanto sea una masa m o una carga Q, las fuerzas que generan sobre una segunda masa en el campo gravitatorio o sobre una segunda carga Q' en el campo eléctrico, estas fuerzas son conservativas. Y por el hecho de ser fuerzas conservativas, como ya dijimos ayer, esto nos permite asociar una energía potencial a la posición relativa de una carga Q' en este caso, que pongamos en el seno del campo eléctrico que genera la carga Q. Una segunda analogía entre el campo gravitatorio que genera una masa m y el campo eléctrico que genera una carga Q es que en este caso en los campos eléctricos también vamos a elegir como valor cero de energía potencial aquella que tendría una carga Q', una segunda carga, que estuviera situada a una distancia infinita del origen del campo, en este caso de esta carga Q. Y el razonamiento es el mismo que hicimos en el campo gravitatorio. Esto es debido a que la fuerza que siente esta carga Q' tiende a cero a medida que la distancia tiende a infinito. Recordar que ahora aquí la fuerza que siente Q' no está regulada por la ley de la gravitación universal, como en el campo gravitatorio. Aquí las fuerzas que siente Q', debido a la presencia de la otra carga Q, son fuerzas eléctricas, esta F, que vienen reguladas por la ley de Coulomb. Pero en ambos casos, tanto en la fuerza gravitatoria como en la fuerza eléctrica, en ambos casos, cuando la distancia r tiende a infinito, es decir, cuando alejamos Q' de Q en este caso, cuando lo alejamos, la fuerza va disminuyendo, la magnitud de la fuerza. Y ese es el motivo de que consideremos una distancia infinita eléctrica, aquella en la cual esta fuerza que siente en este caso de atracción, como vemos en este dibujo, Q', esta fuerza va disminuyendo y en esa distancia infinita esa fuerza se hace cero. Entonces, aquí también vamos a considerar como referencia de energía potencial cero, distancia infinita, porque en esa distancia infinita la fuerza eléctrica que siente una segunda carga Q' es cero. Tercera similitud entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico, pues la definición de energía potencial que adquiere una carga Q' en un punto es similar a la definición de la energía potencial que adquiere una masa dentro de un campo gravitatorio. Se va a definir de la misma forma en ambos campos. En este caso, en el campo eléctrico, Q' tendrá una energía potencial en este punto y se define como el trabajo que realizarán las fuerzas eléctricas en este caso para llevar la carga Q' desde el infinito hasta ese punto en cuestión, como vamos a ver a continuación, con más detalle. Y ahora comenzamos con las diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Recordar que en el campo gravitatorio la energía potencial acumulada por una masa, una segunda masa ubicada en el campo, esa energía potencial era siempre negativa. Pero como vamos a ver a continuación, el signo de la energía potencial que adquiere una segunda carga Q' cuando la metemos en un campo eléctrico, el signo de esa energía potencial
acumulada por esa carga Q' depende del signo de las dos cargas que intervienen en este sistema. Depende del signo de esta segunda carga y también depende del signo de la carga generadora del campo, bajo la cual siente esta carga Q' la fuerza electrostática F. Pues bien, como el signo de la energía potencial asociada por una segunda carga Q' depende del signo de las dos cargas que intervienen, es por lo cual vamos a abordar el estudio de la energía potencial de esta carga Q' con dos tipos bien diferenciados de configuración de cargas. En un primer caso vamos a considerar que ambas cargas son de distinto signo para estudiar la energía potencial que adquiere esta carga Q', y en una segunda configuración estudiaremos el caso en que las dos cargas sean de igual signo, con el objetivo también de poder averiguar cuánto sería la energía potencial que acumula o que está asociada a una segunda carga Q'. Bueno, pues vamos a considerar este primer caso. Vamos a considerar cargas de distinto signo. Vamos a considerar una carga positiva que genera el campo a su alrededor y una carga testigo que vamos a llamar Q', que vaya a ser de signo negativo. Esta carga va a sentir una fuerza atractiva, en este caso, y está situada en este instante a una distancia r de Q. Siempre consideramos, como dije antes, que a una distancia infinita la energía potencial en el infinito es cero. Bien, pues el trabajo que realiza la fuerza electrostática para llevar esta carga Q' desde el infinito a este punto en cuestión, como son fuerzas conservativas, recordar, el trabajo es igual a menos el incremento de la energía potencial. Como la energía potencial en infinito es cero, pues recordar que por ser fuerzas conservativas, el trabajo que realiza la fuerza sobre Q' es igual a menos la energía potencial en ese punto en cuestión que consideremos. Por tanto, ya tenemos una relación entre la energía potencial acumulada por Q' en este punto, que es lo que queremos calcular al final, con el trabajo que realizan las fuerzas electrostáticas para llevar esa carga desde el infinito hasta ese punto. Pues ahora vamos a calcular el trabajo y luego la energía potencial en ese punto. El trabajo para llevar la carga Q' desde el infinito hasta este punto determinado, que está a una distancia r de Q, será, como ya todos sabéis, la integral desde infinito hasta r del producto escalar del vector fuerza en cada instante por diferencial de r. Igual. Ahora vamos a hacer una aclaración. En el campo eléctrico las fuerzas pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas. En el campo gravitatorio son atractivas. Entonces hay que asignar un signo. En el caso de fuerzas eléctricas, como pueden ser atractivas o repulsivas, debemos asignarle un signo a la fuerza para meter dentro de esta integral. El signo que convencionalmente se adopta es el siguiente. Vamos a considerar la definición de la fuerza según la ley de Coulomb en su expresión vectorial. En su expresión vectorial mirar cómo es la definición. Vector fuerza es igual a K por el producto de las dos cargas, QQ', dividido entre la distancia r al cuadrado que lo separa, y como estamos dándole carácter vectorial lo multiplicamos por U sub r. ¿Qué es U sub r? Pues U sub r, como bien digo aquí, es un vector unitario que apunta a una separación relativa de las cargas. Y en este caso es en sentido opuesto a F. Es decir, U sub r es un vector que nos va a ayudar a definir el signo de la fuerza. Este vector siempre apunta en el sentido de la separación relativa de ambas cargas. Con lo cual, si tenemos una carga aquí positiva y una carga negativa, en la dirección de ambas estará el vector unitario U sub r y el sentido en el sentido de la separación, hacia afuera, siempre. Con lo cual, si en este caso que tenemos una carga positiva y negativa, la fuerza es de carácter atractivo, la fuerza apunta en sentido contrario a este vector unitario. Y por tanto, por convección, si esta fuerza apunta en sentido contrario al vector unitario, a la magnitud de la fuerza se le asigna el carácter o signo, negativo. Entonces este signo negativo es por el hecho de que el vector fuerza y el vector unitario, son de sentidos opuestos en esta configuración.
de cargas opuestas. Entonces aquí metemos en la integral el signo negativo, la resolvemos despacito, esto lo analizáis vosotros despacio en casa, y llegamos a esta conclusión, que nos da la expresión del trabajo que realiza la fuerza electrostática sobre esta carga Q' para llevarla desde el infinito eléctrico hasta el punto en cuestión que consideremos. Y vale K por Q dividido entre la distancia R. Fijaros que esta distancia R para el trabajo no está elevada al cuadrado, como lo está en la ley de Coulomb las fuerzas. Entonces K por Q sobre R. Pues bien, con una configuración de cargas de distinto signo, extraemos dos conclusiones muy importantes. Primera conclusión, el trabajo vemos que es positivo. El trabajo es positivo. ¿Y esto qué quiere decir conceptualmente? Quiere decir que es el campo el que realiza el trabajo de acercamiento. Como veis aquí en el dibujo, por el hecho de ser una carga negativa, se siente atraída por la positiva. Si la suelto, ella solita va desde el infinito hasta este punto y continuaría. Es decir, que se dice que es el campo eléctrico el que realiza el trabajo de acercamiento de esta carga Q' desde el infinito hasta el punto que consideremos. Eso es lo que quiere decir trabajo positivo. Segunda conclusión. Como el trabajo era igual a la energía potencial acumulada por esa carga Q' en el punto S del espacio situado a una distancia R, que llamamos energía potencial en R, cambiado de signo, como el trabajo es igual a menos la energía potencial de la carga Q' en R, repito, esto implica que entonces la energía potencial de esa carga Q' en ese punto va a tener el mismo valor que el trabajo, pero con signo negativo. La energía potencial de la carga Q' acumulada es negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Pues que la energía potencial disminuye con el acercamiento. Simplemente ver esta fórmula. Conforme la carga Q' se acerca a Q, este R del denominador va disminuyendo. Y si va disminuyendo, todo este valor se hace más negativo. Es decir, que la energía potencial se va haciendo más negativa conforme Q' se acerca a Q. Por tanto, la energía potencial disminuye con el acercamiento y siempre tiene valor negativo. Resumiendo, en una configuración de cargas de distinto signo, el trabajo que realiza la fuerza sobre Q' es positivo, y si consideramos que en el infinito es el nivel de referencia de energía potencial, que es cero, desde este punto de vista, desde esa referencia, la carga Q' ubicada en cualquier punto del campo eléctrico siempre tendrá signo negativo, y conforme se acerca la carga negativa Q' a Q, esa energía potencial, además de ser negativa, va disminuyendo. Es decir, las fuerzas del campo realizan trabajo a costa de disminuir la energía potencial de la carga Q'. Pues ahora vamos a estudiar la energía potencial que adquiere una carga Q' al colocarla en un punto de un campo eléctrico, considerando esta segunda configuración, es decir, que ambas cargas, tanto Q' como Q, generadora del campo eléctrico, son del mismo signo. Para ello procedemos como antes a calcular el trabajo que realizaríamos para llevar la carga desde el infinito hasta este punto. Como veis aquí, como estas fuerzas son repulsivas, de carácter repulsivo, por ser cargas del mismo signo, ya estáis adivinando que este trabajo no lo realiza el campo para acercar Q' a Q, sino que tiene que ser un trabajo externo en contra de las fuerzas del campo. Es decir, que yo tengo que aplicar una fuerza externa para intentar llevar Q' hasta Q.
en contra de las fuerzas del campo, como os dije, con lo cual el trabajo que efectúan las fuerzas del campo van a tener signo negativo, como vais a ver bien con la deducción matemática que os voy a comentar. Pues por la definición del trabajo que realiza esta fuerza F para llevar la carga desde el infinito a este punto, que está a una distancia r de q, pues será la integral de infinito hasta r del producto escalar de F por diferencial de r. F lo definimos como k por q' r al cuadrado, ley de Coulomb, y en su formato vectorial lo multiplicamos por un vector unitario que llamamos u sub r. Y si vemos ahora, para averiguar el signo que tiene la magnitud de F, vamos a comparar el sentido del vector F y el sentido del vector unitario. Como veis aquí, tenemos dos cargas positivas, como es este el caso, y vemos que tanto u sub r como F apuntan en el mismo sentido. F es fuerza de repulsión y el vector u sub r siempre va en el sentido hacia afuera. Por tanto, por convención, se le asigna signo positivo a la magnitud de la fuerza. Y es lo que acomodamos dentro del integrando al poner la expresión de la fuerza según la ley de Coulomb, k por q' r al cuadrado, la asignamos aquí dentro el signo positivo, resolvemos esta integral y nos da que el trabajo para llevar una carga q' desde el infinito hasta un punto considerado una distancia r en contra de las fuerzas del campo, en este caso, tiene valor menos kq sobre r. Y ya veis que el signo que aparece aquí, como os adelantaba anteriormente, es un signo negativo. Esto es el valor de la magnitud del trabajo realizado por la fuerza F para acercar Q' a Q. Tiene signo negativo. Entonces, ¿qué dos conclusiones fundamentales extraemos de esta configuración de cargas del mismo signo? Primera conclusión, que el trabajo para llevar la carga Q' desde el infinito hasta el punto situado a una distancia r de la otra carga Q, ese trabajo tiene signo negativo. Y conceptualmente, ¿cómo se entiende este trabajo negativo efectuado por las fuerzas del campo? Quiere decir que el campo no realiza el trabajo de acercamiento. Para acercar Q' a Q debemos realizar un trabajo contra el campo. Como es obvio, yo no puedo del campo de forma natural no acercar Q' a Q porque son fuerzas de repulsión que sienten entre ellas. Yo tengo que realizar una fuerza externa, es decir, realizar un trabajo externo en contra de las fuerzas del campo para poder acercar Q' a Q. Y eso es lo que significa que el trabajo sea negativo. Que el campo no realiza el trabajo de acercamiento. Para acercar Q' a Q, repito, debemos realizar un trabajo externo contra el campo para poder acercar Q' a Q. Eso es lo que significa un trabajo negativo en este caso. Y como tratamos de fuerzas conservativas, el trabajo es igual a menos la energía potencial de la carga Q' en el punto a una distancia r. Entonces, segunda conclusión. Debido a esto, la energía potencial acumulada por la carga Q' en el punto r tiene el mismo valor, en valor absoluto, que el trabajo que hemos calculado anteriormente, pero el signo es positivo. Es decir, que la energía potencial es positiva. Y esto implica que la energía potencial aumenta con el acercamiento. Si consideramos que la energía potencial de referencia es en el infinito y vale 0, entonces la conclusión que estamos obteniendo es que la energía potencial que adquiere Q' en cualquier punto interior de este campo eléctrico tiene signo positivo. Y eso quiere decir que mientras yo voy acercando Q' desde el infinito a Q, la energía potencial va incrementándose. Porque al ser positiva siempre va a ser mayor que la energía potencial del infinito, que es 0. Y por el hecho de que al acercar Q' a Q el R disminuye y este valor de energía potencial aumenta, es por lo que estoy diciendo que mientras voy acercando Q' a Q su energía potencial siempre es positiva y además mientras voy acercándola su energía potencial se va incrementando porque la distancia va disminuyendo. Y por la fórmula esta
Vemos que la energía potencial se incrementa conforme se acerca Q' a Q. Se incrementa y positivamente siempre. Y ya la tercera conclusión que une trabajo y energía potencial es este dicho, que realizamos trabajo contra el campo, como ya dije yo antes, realizamos un trabajo de acercamiento contra el campo eléctrico a costa de aumentar la energía potencial de la carga Q'. Es decir, resumiendo en el gráfico, con una configuración de cargas del mismo signo, el trabajo que tenemos que efectuar para acercar Q' a Q es negativo, lo cual implica que es un trabajo externo que tengo que realizar para acercamiento. La energía potencial de Q', sea en el punto del campo en el que sea, siempre va a tener carácter positivo, signo positivo, siempre considerando como referencia en el infinito la energía potencial vale cero. Entonces, respecto a esta energía potencial cero, la energía potencial en el interior del campo de Q' es de signo positivo. Y el trabajo que realizamos de acercamiento va a ser a costa de incrementar la energía potencial de Q' mientras lo voy acercando a Q. Por daros una analogía mecánica, con una configuración de cargas de distinto signo, el campo eléctrico generado por Q es como si fuera un pozo, donde en el fondo de ese pozo se encuentra la carga generada del campo Q, y esta Q' es como, al tener energía potencial negativa respecto al origen de referencias del infinito, es como si fuera cayendo a lo largo de ese pozo de forma natural. Mientras que en una configuración de cargas del mismo signo, una analogía mecánica sería considerar el infinito como la base de una montaña, que va subiendo la montaña hasta alcanzar la cima donde se encuentra la carga positiva Q. Y entonces la carga Q', pues tenemos que forzarla con una fuerza externa y un trabajo externo que hay que realizar para llevar la carga Q', elevarla por esa montaña de potencial hasta alcanzar la cima donde está Q. Y mientras vamos subiendo, la energía potencial de Q' es positiva respecto al suelo de potencial cero. Bueno, pues hemos llegado a esta fórmula con signo positivo en una configuración o signo negativo en la otra configuración, que nos proporciona el valor de la energía potencial acumulada por una carga Q' ubicada en un punto determinado del campo generado por la otra carga Q. Vemos que en esta fórmula la energía potencial no solo depende del punto del espacio que consideremos y de la carga generada del campo, sino que depende de una segunda carga, Q'. Por tanto, esta magnitud de energía potencial no nos da las características del campo generado por Q. Para ello lo que vamos a hacer es, a partir de esta definición de energía potencial, vamos a definir otra magnitud que se llama potencial del campo eléctrico, la cual solo va a depender de la carga generadora del campo Q y del punto del espacio que consideremos que está en una instancia R determinada R. Bien, pues vamos a definir precisamente el potencial del campo eléctrico. Tanto esta magnitud como la vista anteriormente, la energía potencial del campo eléctrico, ambas magnitudes son magnitudes que dependen de la posición, del punto del campo eléctrico que consideremos. ¿Cómo definimos el potencial del campo eléctrico? Ya veréis que es una definición muy similar a la de la energía potencial. El potencial del campo eléctrico, que le vamos a llamar con la letra V, en un punto determinado de un campo eléctrico, se define como la energía potencial, magnitud que ya hemos estudiado, energía potencial, pero en vez de una carga cualquiera, no, de una unidad de carga positiva. La energía potencial de una unidad de carga positiva colocada en ese punto es lo que se llama potencial del campo eléctrico en ese punto. Como consecuencia de esta definición,
tenemos entonces la descripción matemática sería la siguiente. El potencial V existente en un punto del campo que está a una distancia r de la carga generadora del campo Q, VR, es igual a la energía potencial que existe en ese punto de una segunda carga, que podemos considerar una carga Q', ¿qué energía potencial tiene? Dividida precisamente entre esa carga Q'. De esta manera, ahora si recordáis que la energía potencial de una carga Q' ubicada en este punto era K por Q dividido entre Q', volvemos a dividir todo entre Q' y obtenemos por tanto una expresión matemática del potencial existente en ese punto del espacio considerado. El potencial en un punto del campo eléctrico situado a una distancia de la carga generada del campo, distancia r, tiene de valor K, constante eléctrica que ya conocéis, por la carga generadora del campo dividido entre r. Como veis de esta expresión matemática, que es la más práctica para ejercicios, veis que el potencial depende solamente de la carga generadora Q y de R, no depende para nada de una segunda carga externa. Y de esa manera, con el potencial eléctrico asociado a cada punto, estamos describiendo de alguna forma, bajo un enfoque energético, el campo eléctrico existente alrededor de la carga Q mayúscula, o el campo eléctrico generado por esa carga Q mayúscula. Por otra parte, como el potencial eléctrico V es energía sobre carga, y la energía, como veis en el sistema internacional de unidades, se mide en julios, y aquí abajo en el sistema internacional la carga se mide en coulombios, por tanto la unidad de medida del potencial del campo eléctrico en el sistema internacional es julios sobre coulombio, y lo que se suele denominar voltios. O sea que el voltio es la unidad de medida en el sistema internacional del potencial del campo eléctrico. Por otra parte, el potencial puede tener signo positivo y negativo, como se deriva de la energía potencial, y la energía potencial podría tener tanto signo como positivo como negativo. Consecuentemente, el potencial del campo eléctrico también, obvio, puede tener signo positivo o negativo. Como consideramos que en ese punto, para definir el potencial, consideramos que ubicamos una unidad de carga siempre positiva, pues entonces, recordando la convención de signos con energías potenciales visto en el capítulo anterior, pues deducimos lo siguiente, que si la carga generadora del campo, Q mayúscula, es negativa, el potencial que produce o genera en cualquier punto del campo tiene siempre signo negativo. Mientras que si la carga generadora del campo Q es positiva, el potencial generado en cualquier punto del campo, generado por Q, el potencial tendrá signo positivo. O sea, si la carga generada del campo es negativa, el potencial en cualquier punto del campo es negativo, y si la carga generada del campo es positiva, el potencial en cualquier punto del campo es positivo. Bueno, y aquí tenéis un símil mecánico análogo al que os expliqué para energía potencial. Con las cargas negativas, con una carga negativa, a su alrededor genera un campo, y es como si fuera todo el espacio de alrededor, es como si fuera un pozo inmenso donde la carga negativa está situada en el fondo del pozo. Además, también en base a esta fórmula podéis deducir que entre mayor sea Q, la carga negativa, entonces este símil mecánico, este pozo, será más profundo. Cuanto mayor sea la carga Q generadora del campo negativa, ese pozo, ese símil de pozo que os estoy planteando, sería más profundo. Y dentro de ese pozo, todo el espacio que circunda a la carga negativa, todo ese espacio va a tener valores de potenciales negativos, signos negativos. Y en ese pozo consideraríamos el potencial cero a una distancia infinita, que en el símil del pozo equivaldría pues a la superficie superior del pozo, que es donde el potencial
lo consideremos 0 y sería una distancia infinita. Todo esto es una analogía mecánica. Y si la carga es positiva, la analogía mecánica es que esa carga positiva a su alrededor genera un espacio y es como si ese espacio fuera una montaña donde la carga se encuentra en la cima, la carga positiva, y todo ese espacio sería el descenso a lo largo de una montaña, y el infinito eléctrico pues sería el equivalente a la base de esta montaña. De la misma manera podemos decir que este símil de montaña, de potencial de campo eléctrico, esta montaña se hace más elevada, es decir, la cima se hace más elevada entre mayor sea la carga positiva, como bien deducimos también de esta fórmula. Entre mayor sea Q, mayor serán los valores de potencial del campo eléctrico en sus puntos. Por lo tanto, esta montaña de potencial de campo eléctrico, donde está ubicada la carga positiva en su cima, se hace más elevada la montaña entre mayor sea el valor de la carga positiva. Y siempre dentro del espacio que rodea la carga positiva, los valores del potencial eléctrico en cualquier punto son positivos. Bueno, y por último, un principio que va a ser muy útil para la realización de ejercicios de cálculo de potencial en un punto del espacio, y es el cálculo del potencial eléctrico en un punto del espacio debido a la presencia de un sistema de cargas puntuales. Si tenemos varias cargas puntuales y nos preguntan cuál es el potencial existente en este punto debido a la presencia de varias cargas puntuales, ya no solo una, sino varias cargas puntuales. Bueno, recordad que tanto el concepto de potencial del campo eléctrico como el concepto de energía potencial del campo eléctrico estamos tratando con energías. Entonces, para calcular la energía total de cualquier cuerpo en un momento determinado, pues será la suma de sus energías acumuladas, energía potencial, energía cinética, energía calorífica. La energía contenida por ese cuerpo será la suma escalar de todas las energías que tenga acumuladas ese cuerpo en sus formas diversas. Bien, esta es la razón por la cual enuncio el siguiente principio. Para calcular entonces el potencial, que es en una forma de energía, en un punto cualquiera del espacio debido a un sistema de cargas puntuales próximas a este punto, pues el potencial total existente en este punto 1, por ejemplo, será la suma algebraica de los potenciales, recuerden, energías, originados por cada una por separado, manteniendo cada potencial su signo correspondiente, estudiado en el apartado anterior. Es decir, que si tenemos estas tres cargas Q1, Q2 y Q3, ¿cuál será el potencial en el punto 1? Pues el potencial total en el punto 1 será la suma escalar del potencial que produce la carga Q1 en el punto 1, que le llamamos VQ1, más el potencial generado por la carga Q2 en ese mismo punto 1, más el potencial generado por esa carga Q3, la tercera carga Q3, sobre ese punto 1. Y recuerden ya que cada sumando que ven aquí, pues tiene una expresión matemática que ya hemos estudiado anteriormente. Cada carga produce en un punto un potencial eléctrico que viene dado por esta fórmula, K por Q sobre R. Y esta fórmula además tiene signo positivo o negativo dependiendo de lo que habíamos estudiado, dependiendo del signo de la carga generadora. Teniendo en cuenta esta fórmula y teniendo en cuenta la posibilidad de dos signos de esta fórmula, es lo que sustituiríamos en cada sumando de esta expresión. Y cada sumando puede tener signo positivo o signo negativo. Y ya veis aquí la gran ventaja de describir el campo eléctrico generado por una carga puntual o el campo eléctrico generado por un sistema de cargas, la ventaja que tiene de escribirla desde el punto de vista energético, con potenciales. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que para calcular el potencial en un punto, es decir, la energía potencial acumulada por la unidad de carga positiva que ubicáramos mentalmente en ese punto, pues simplemente hacemos una suma escalar. De tal manera que en cada punto del espacio tiene asociado un potencial total debido a la presencia de estas tres cargas fijas.
Y esos potenciales en cada punto del espacio simplemente son sumas escalares de los potenciales que generarían cada una de estas cargas. Fíjense la gran ventaja que tiene esto respecto al describir un campo eléctrico generado por varias cargas puntuales, donde en cada punto del espacio teníamos que hacer una suma vectoriales de campos eléctricos, con su pesadez en lo que se refiere a cálculo matemático. Aquí hablamos de suma algebraica, mientras que en el mundo de campos eléctricos hablábamos de sumas vectoriales, de vectores de campo eléctrico. Bueno, y por último, otra aplicación de calcular el campo eléctrico total en un punto debido a varias cargas puntuales es que si colocamos una en este caso una cuarta carga, que voy a llamar Q', en el punto 1, esa carga Q' tendrá una energía potencial que la podemos describir en función del potencial eléctrico en ese punto. ¿Cómo? La energía potencial es igual a Q', a esa carga Q' adicional, por el potencial total existente en el punto 1, que lo hemos calculado con esta fórmula. Esto es muy similar a la relación que hay entre fuerza eléctrica y campo eléctrico, y ahora es energía potencial y potencial eléctrico. Son unas relaciones entre parejas de magnitudes físicas bastante similares. Bueno, y vais a ver qué fáciles son los ejercicios cuando jugamos con potenciales eléctricos. Vamos a empezar con este que os propongo. Una carga puntual Q1 de menos 5 por 10 elevado a menos 6 coulombs está localizada en el punto de coordenadas 4 menos 2. Dibujo el plano cartesiano y en 4 menos 2, 4 en el eje X menos 2 en el eje Y o Y, pues supone este punto, y en este punto acomodamos la carga Q1, que es negativa y de valor menos 10 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Y otra segunda carga puntual de 12 por 10 elevado a menos 6 coulombs, carga positiva, se encuentra en el punto menos 1 metro 2 metros. Pues en este punto menos 1 metro 2 metros, como veis dibujado aquí, acomodo la carga Q2. Tenemos dos cargas, una positiva y otra negativa. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Pues que calculemos el potencial eléctrico generado por estas dos cargas, Q1 y Q2, en un punto cuyas coordenadas son menos 1 metro 0 metros. En este punto de coordenadas menos 1 metro 0 metros, que lo tenemos, pues calculemos el potencial generado por estas dos cargas, Q1 y Q2. Por lo que hemos dicho antes, el potencial generado en el punto P debido a la presencia de estas dos cargas, Q1 y Q2, será igual al potencial que genera la carga Q1 en ese punto, más suma algebraica, el potencial que genera la carga Q2 en ese punto. Y ahora ya explotamos estos sumandos. El valor del potencial debido a la carga Q1 es K por el valor de Q1 dividido entre D1. D1 es, como veis en el gráfico, la distancia en línea recta desde la carga Q1 hasta P, D1. ¿Qué es el cálculo de D1? Ya lo he hecho aquí aparte para que lo veáis. D1 se calcula por este triángulo rectángulo que veis aquí, donde un cateto vale 5 unidades en valor absoluto de longitud, el otro cateto vale 2 unidades, aplicáis el teorema de Pitágoras y sacamos que D1, la distancia de Q1 hasta P, D1 vale raíz cuadrada de 29 metros. Lo dejamos aquí al pendiente para luego sustituir cuando sustituyamos los datos. Bien, pues K Q1 D1 es el potencial que genera Q1 sobre P. Y una advertencia, aquí en el mundo de potenciales y energías potenciales ya no ponemos valor absoluto de Q1 y Q2. ¿Por qué? Porque aquí sí que vamos a poner el signo, porque ya os dije que una carga negativa genera un potencial negativo. Por lo tanto, a efectos prácticos de ejercicios, ponemos ya esta fórmula, el potencial de Q1 sobre P, sin valor absoluto a Q1, y de tal manera que a Q1 le vamos a poner o signo positivo o signo negativo. Y así todo el valor del potencial va a adquirir signo positivo o signo negativo. Bien, una vez hecha esta advertencia, continuamos. KQ1 de S1 es el potencial de Q1 sobre P, más el potencial de Q2 sobre P, que es K por Q2 sobre D2.
Y lo misma advertencia que he hecho antes. Aquí Q2 ya no lo ponemos en valor absoluto, como hacíamos con fuerzas y campos eléctricos. No, aquí lo dejamos sin valor absoluto, Q2, para asignarle un signo a Q2 y nos dé un signo final, positivo o negativo, al potencial correspondiente a la carga Q2 en el punto P. O sea que los signos de los potenciales de cada una de las cargas van a salir de los signos de las cargas correspondientes. Bueno, y aquí os recomiendo que saquéis factor común a la K para meter menos datos luego en la calculadora. Y ahora ya despejamos datos. También quiero haceros otra advertencia. En el mundo de energías potenciales y de potenciales, estas fórmulas son muy parecidas a sus correspondientes fórmulas de campo eléctrico o fuerzas eléctricas. Pero estas tienen una gran diferencia, que el denominador es distancia sin elevar al cuadrado, tanto para potencial eléctrico como para energía potencial eléctrica. Sin embargo, en campo eléctrico y en fuerza eléctrica, estas fórmulas son muy similares, pero tienen abajo en los denominadores la distancia elevada a la cuadrada. Recuerden muy bien eso, que es muy fácil equivocarse. Muy bien. Y ahora pues despejamos los datos. La constante en el sistema internacional, la constante eléctrica, 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q1 es menos 5 por 10 elevado a menos 6 coulombs, ya le ponemos el signo negativo, ¿lo ven? Dividido entre la distancia de su 1, que ya la hemos calculado aquí arriba, que es raíz cuadrada de 29 metros, más Q sub 2, que es más, le ponemos el signo más, que con este más queda un signo final aquí más, 12 por 10 elevado a menos 6 coulombs, dividido entre la distancia 2 metros. Y fijaros que aquí lo que ponemos son distancias. Fijaros que las coordenadas de los puntos pueden tener signos positivos o negativos. Sin embargo, las distancias que se ponen en estas fórmulas de energías potenciales o de potenciales y también en las fórmulas de campos eléctricos y de fuerzas eléctricas, las distancias son siempre en signo positivo. Esto también es una fuente de errores en los alumnos. Ten en cuenta que las distancias en las fórmulas son siempre positivas. Son siempre positivas las distancias en geometría. Mientras que las coordenadas de los puntos pueden tener signos positivos o negativos. Entonces esta d sub 1 y esta d sub 2 que pongo aquí, estas distancias d sub 1 de q sub 1 a p y esta distancia d sub 2 de q sub 2 a p son siempre positivas por ser distancias y van a las fórmulas siempre como positivas. Bueno, pues ahora si operáis con los signos veréis que la unidad de salida me va a dar en pues newton por metro arriba dividido entre coulomb abajo. Newton por metro es julio en el sistema internacional. O sea que esto quedaría julios sobre coulombios. Y eso ya hemos dicho que julios, unidad de energía en el sistema internacional, dividido entre coulombios, unidad de carga en el sistema internacional, esa división también se le llama en física voltios. Con lo cual, V de voltios. Y ya si operamos esto en la calculadora, a mí me da aproximadamente 29.827 punto decimal 5 voltios. Y este es el resultado final. Y fijaros lo que quiere decir esta cantidad. Esta cantidad es el potencial en el punto P. Quiere decir que si, dejando estas dos cargas fijas en estos puntos del espacio, yo traigo la unidad de carga positiva desde el infinito hasta este punto, desde el infinito radioeléctrico, o sea, un punto lejanísimo de estas dos cargas, lo trajera hasta aquí, el trabajo realizado para llevar esta unidad de carga positiva desde el infinito hasta este punto, ese trabajo realizado va a tener como en valor absoluto un valor de 29.827.5 julios por unidad de carga. Esto es lo que quiere decir estos 29.827 puntos. Repito, este valor quiere decir que si yo traigo desde el infinito una unidad de carga positiva, siempre positiva, a ese punto, tengo que realizar en este ejemplo un trabajo en contra de las fuerzas del campo, que será un trabajo negativo, cuyo valor es 29.827 puntos julios. Y ese trabajo se invierte en aumentar la energía potencial, que en este caso se llama potencial. ¿Aumentar cuánto? En el mismo valor, pero positivo. Todo esto que os estoy explicando aquí al final está extraído de la teoría que os he explicado a lo largo de la lección de hoy, ¿no? Bueno, pues muy bien, ha sido
Una clase bastante interesante con conceptos muy importantes dentro del mundo de electrostática y que también tendrán su aplicación, tanto campo eléctrico como potencial eléctrico van a tener una grandísima aplicación cuando entremos en electrodinámica. Bueno, pues un saludo a todos, gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.